Con el objeto de contribuir un poco al debate que yo entiendo vamos a realizar después, en fin, fue el objetivo de esta reunión. Voy a hacer dos comentarios. Uno tiene que ver con lo que podríamos llamar algo así como los elementos distintivos de la reconstrucción de lo que a mi juicio podría ser un proyecto, llamémoslo en términos clásicos, obrero y popular. Ahora hay que buscarle un nombre más adecuado, pero ese es un primer punto. ¿Qué cosas podrían ser distinguibles y a su vez plausibles históricamente para construir una suerte de movimiento popular, de obrero, en fin, que tuviera una perspectiva emancipadora, que es lo que uno busca? Y en segundo lugar, algunas observaciones respecto de las condiciones más bien de periodo político existente en Chile hoy día y que se han venido abriendo desde, no sé, desde el gobierno de Bachelet hacia adelante y que creo que van, del gobierno anterior, me refiero, pasando por Piñera y que han ido madurando y que ya nos permiten hablar en términos de este estándar clásico que hemos utilizado de un cambio de periodo y por lo tanto un cambio de correlaciones de fuerza, un cambio, ¿no es cierto?, del anterior del bloque en el poder, en fin, son los elementos que permiten distinguir un periodo. Entonces, respecto al primer punto, yo creo que una de las cuestiones que está en juego, lo sepamos o no lo sepamos, sea mayoritario o sea mayoritario, se balbucee o de manera muy rudimentaria todavía, es que el proyecto emancipador supone, o había supuesto, más bien dicho, la idea de una distinción, por llamarlo de alguna manera, entre lo social y lo político. Esto lo he dicho otras veces, en fin, lo repito acá con el objeto de proponerlo al debate. Y toda la izquierda, sea revolucionaria o reformista, inclusive los sectores progresistas, en fin, tenían una matriz de entender en la política muy vinculada a lo que podríamos llamar el derecho liberal burgués. Es como la tradición de la Revolución Francesa y la emergencia de la burguesía y la instalación de lo que llamamos el bien común, abstracto, depositado, sea en Constitución o en la institucionalidad del Estado, lo que define efectivamente el ámbito por antonomasia del Estado y por lo tanto el ámbito por antonomasia de la política. Para decir en términos breves, podría ser en realidad casi toda esta matriz liberal burguesa, de la cual la izquierda es tributaria también, efectivamente, sea revolucionaria o sea reformista, es pensar la política asociada a la institucionalidad del Estado. Un Estado más democrático, un Estado menos democrático. Un Estado acompañado por una suerte de poder popular que dura tanto cuanto se fortalece el Estado, como demostró la construcción del socialismo real. O un Estado, ¿no es cierto?, que se dilata hacia la sociedad. Pero en el fondo lo que quiero decir es que la política está entendida ahí. Y esa concepción de la política, entonces, de lo político, significa que las prácticas políticas se cinden de las prácticas vitales, por decirlo de alguna manera. Esto se expresa en el imaginario de la construcción de la fuerza, de la acumulación de fuerza, que uno acumula fuerza social, y hay otro momento excelso que lo hacen otros que corresponden a los políticos, que son los representantes, que ejercen en el ámbito del Estado la política. Y por lo tanto, esta decisión entre lo político y lo social, bueno, se traduce en que los sindicatos se gremializan, usted lucha por el salario, usted lucha por las condiciones de trabajo, a lo más tendrá un diputado en el Senado, pero lo tiene no como representante de los trabajadores, sino como representante del partido. Usted hace política social cuando está reivindicando efectivamente los derechos generales o particulares, los trabajadores, los estudiantes, los cristianos, los pobladores. Pero no está haciendo política, porque la política se hace en un espacio especial que el Estado, el Parlamento y sus instituciones. Y además por dispositivos especiales, que son los partidos políticos. ¿Okay? De tal manera que esa matriz que está ahí, que está puesta, es una matriz que también la izquierda revolucionaria, lo digo directamente, la compartía. Porque la idea del poder popular, el poder popular siempre fue como un poder dual, fíjense ustedes, un poder dual que es momentáneo, que es transitorio, que dura tanto cuanto se fortalezca el poder central, que es el poder del Estado. Y eso es lo que sucede. Por lo tanto, más allá del imaginario que hubo en toda aquella izquierda que fue revolucionaria y, llamémoslo así, en los años, no sé, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX,
y que fue barrida por el stalinismo y por la forma canónica de entender la política, que entendía en realidad que el poder popular, los consejos obreros, que son los mecanismos de control interior de la producción, en los espacios territoriales de control y participación, en fin, eran la sustancia de la sociedad. Era el pueblo organizado en sus espacios vitales, tomando decisiones. Por algún dispositivo que habrá que resolver el problema de cómo pasar de lo micro al macro, digamos. Por supuesto que sí. Pero estaba ahí el poder. El poder era simplemente la soberanía de quienes son los agentes vitales del proceso. Reclamo entonces, de la política, reclamo derecho y soberanía sobre la vida. Y la vida vivida comunitariamente, vivida, ¿no es cierto?, en las relaciones sociales, ojalá de la manera más directa posible que se pudiera conseguir. Por lo tanto, en realidad, eso que estaba ahí, para la izquierda revolucionaria, también se olvidó, porque planteó, hay chispazos, como fue el tiempo del 70-73 particularmente, donde aparece el poder popular, como fueron los primeros momentos de los soviets, tanto en la revolución del 5 como en la revolución del 17, como fue el momento, ¿no es cierto?, de los órganos del poder popular, la revolución alemana, etc. Pero después eso se olvidó. El Leviatán, la tendencia definitiva fue a fortalecer el Estado y por lo tanto ahí resumir y restringir la política. Entonces, creo yo, había cuenta, estoy hablando desde Chile, creo que esta cosa no es pertinente en otros lugares por diferentes niveles de debate que hay. Pero creo yo en realidad que un proyecto emancipador tiene que hacerse cargo que la alternativa que se empieza a construir hoy día, que tiene que discutir sobre la base de una experiencia de construcción de un proyecto emancipador que fracasó, tanto en los países socialistas como las alternativas de izquierda construidas en estos países, donde el socialismo no apareció. Esto significa en consecuencia de que una de las líneas distintivas precisamente es reponer esta idea de lo político como soberanía del pueblo sobre sus condiciones de vida, que tiene muchas implicancias. Les coloco una. No hay, en principio, por así decirlo, la necesidad de reducir lo político a la esfera del Estado, sino que hay que construir formas de soberanía popular sobre los aspectos inmediatos de la vida. Y esto se expresa en cuestiones bien concretas como la siguiente, digamos. Usted, qué sé yo, lucha hoy día por una educación pública, gratuita y estatal, y por lo tanto la forma jurídica de la educación y el proyecto emancipador significa que todos los colegios pertenezcan al Estado, y que pertenezcan, por lo tanto, ahí se haga la política educacional en el Estado, más allá que lo democratice o no. O estoy pensando en realidad de que podríamos imaginar modelos, como está ocurriendo en este instante, no sé, en el Colegio de la Florida, por ejemplo, o el intento de rescate del colegio que está ahí en la Plaza Bogotá, etcétera, donde es la comunidad la que asume el problema educativo y debate in situ sobre los contenidos curriculares, sobre el problema de la gestión, efectivamente, sobre el control de la educación de los niños y los jóvenes que están sujetos a esto, etcétera. Obviamente habrá una política educacional nacional, pero quiero decir que ahí hay un ejercicio de entender, a pesar que no lo llamen política, de entender soberanía y el ejercicio del poder directo sobre las condiciones vitales, tan importantes, por ejemplo, como la educación de los chicos, o de los adolescentes, de los preadolescentes, de los niños. Ahí se está haciendo una política infanto-juvenil, o tiene la pretensión de hacerlo. No sabemos si esto va a resultar o no, pero no le estoy dejando a los expertos, como diría el compañero Pérez, la idea de que definan eso. Habrá un espacio para los expertos, pero no predominantemente y preeminentemente respecto a las posibilidades concretas de participación de los propios interesados. Otro ejemplo, uno podría plantear los trabajadores hasta hoy día han reducido en esa lógica reivindicativa la lucha por el salario y las condiciones de trabajo. Y resulta que si uno efectivamente tiene construcción social reivindicativa y logra mejores salarios, bueno, los mejores salarios va a pasar lo que está pasando hoy día. La gente comprando basura aquí en México. Juguetes contaminados, tomando sopaipillas con, qué sé yo, con mostaza. Eso significa accidentes vasculares, qué sé yo, obesidades.
En fin, es producción de enfermedad. No solo producción de enfermedad de la mente, es producción de enfermedad inclusive fisiológica. Y por lo tanto la reivindicación salarial significa simplemente quitarle un dispositivo de reproducción del mismo sistema. Y por lo tanto, cuando se dijo los políticos en el Estado harán reforma y los trabajadores, los sindicatos tienen que luchar por sus reivindicaciones inmediatas, lo que se está haciendo es eso. Se está recortando este tema. Se está recortando las posibilidades de disputar, bueno, ¿qué es en realidad, cuál es el contenido del salario? ¿Para qué sirve el salario? ¿Qué debo comprar con el salario? No solamente tengo que reclamar salud, que no sea basura, educación, que no sea basura, alimentación, que no sea basura. Cuando el trabajador traspase el velo monetario del salario que está aquí y entienda que su demanda no es aumentar los salarios, sino responder a lo que está detrás del salario, que es qué es lo que puedo comprar con ese salario y por lo tanto qué es lo que debe producirse sobre el salario, estoy preguntándome sobre las necesidades que yo tengo como colectivo. Y por lo tanto la asunción de la soberanía sobre mis necesidades es la cuestión. Y eso significa entonces arrebatar a la política, resignificar efectivamente esta idea de la política ajena a los espacios vitales que simplemente se reduce a los intereses de la burocracia política que se construye. Entonces creo que hay una gran línea estratégica, larga, que está en barbecho, que se está balbuceando, que recoge las viejas tradiciones de los libertarios, del anarquismo, del marxismo, que fue, qué sé yo, tapado por el estalinismo y por la forma convencional de la izquierda, que es la matriz que nosotros hemos tenido, de las corrientes comunitarias inclusive, que entiende la emancipación como una praxis, como una construcción desde ya, y que significa la radicalidad en realidad está precisamente en esos niveles de conciencia que se van asumiendo en la práctica organizativa, en los modos de organización, en la forma de funcionamiento, en la ética que se instala en la vida cotidiana, ¿okay? De esas organizaciones me refiero, que van generando esa conciencia y esa emancipación como la gran utopía reguladora, movilizadora. Y ese es un espacio, creo yo,